Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, aquí comienza Abriendo Campos, el espacio donde el protagonismo lo tiene el campo y quienes trabajan cada día en la comarca Campos de Llín. Esta semana les traemos un programa marcado por la gestión del territorio y los grandes retos del sector. Hablaremos de la puesta en marcha de la Mesa del Conejo en Albacete para hacer frente a una sobrepoblación que está causando importantes daños al sector. También nos mantendremos en la actualidad agroalimentaria con los premios Gran Selección Campo y Alma, que vuelven a poner en valor la calidad y diversidad de nuestros productos. Analizaremos además la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur y la preocupación que ha generado en el sector agrario junto a los últimos datos del empleo en agricultura en nuestra comarca. Estaremos en las jornadas de UPA, que ha puesto el foco en el uso eficiente del agua, la innovación en el regadío y en las herramientas digitales para afrontar un futuro cada vez más exigente. Un recorrido por la actualidad y los desafíos y también las soluciones que marcan el presente del campo. Esto es Abriendo Campos. Esta semana Albacete constituyó la primera mesa provincial del conejo para coordinar las medidas contra la sobrepoblación que ya deja graves daños en cultivos, caminos e infraestructuras. El 13 de mayo se celebrará la 37ª edición de los premios Gran Selección Campo y Alma, escaparate de la excelencia y la innovación agroalimentaria de la región en este año. El acuerdo con Mercosur entra provisionalmente en vigor tras 25 años. Organizaciones agrarias alertan sobre la inseguridad jurídica y los mayores costes productivos. El empleo agrario en Campos de Llín subió en abril y la cifra se sitúa en 155 desempleados, aunque UGT considera deslocalizados los registros del empleo por la movilidad del sector. UPA reunió en Tobarra agricultores, técnicos e instituciones en unas jornadas centradas en frutales, el agua y mostrando el regadío inteligente y herramientas digitales para ahorrar frente al cambio climático. Y esta semana se ha celebrado la primera mesa provincial del conejo de monte en Albacete. La mesa la componen distintas administraciones, Guardia Civil, organizaciones agrarias, el sector cinegético, entidades conservacionistas y la comunidad científica. Esta mesa tiene por objetivo reforzar la lucha contra la sobrepoblación de esta especie y a avanzar en las soluciones eficaces frente a los graves daños que está ocasionando en cultivos agrícolas e infraestructuras. Han sido más de 600.000 los ejemplares de conejo sobre los que se ha actuado. Y esto tiene que seguir porque es una cuestión, pues francamente, que preocupa sobre todo a agricultores. Los agricultores están sufriendo muchos daños. Una de las medidas, evidentemente, es que Agroseguro también, pues que sea más dinámico a la hora de colaborar en los siniestros que se puedan declarar por los efectos que produce la abundancia del conejo. Estamos hablando de que en humedales, con nuestros equipos drones, estamos trabajando y los ofrecemos también para que se les pueda disparar sin plomo. Estamos hablando de unas medidas que tenemos que evaluar las próximas semanas si son oportunas o no, junto a los que, como digo, nos acompañan, y en definitiva trabajar en algo que se nos demandaba y que tenemos que, sin duda alguna, nosotros continuar con ese contacto directo para intentar solucionar en la medida de lo posible el problema. Según los datos, en lo que va de año, el conejo capturado asciende a 603.000 en toda la región. En la provincia de Albacete se han capturado el 30% de este número en total. El viceconsejero de Medio Ambiente, Pepe Almodóvar, ha explicado que esta mesa se rige por el Plan de Acción frente a la sobrepoblación del conejo de monte, impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, que contempla 18 medidas estratégicas, técnicas y de coordinación, con una inversión prevista en torno a los 4 millones de euros. Pero estas medidas están en constante mejora.
evaluar las diferentes medidas que propusimos en ese plan de acción contra el conejo de monte y ver cómo evoluciona todo ese control de población. Iniciamos la mesa regional el pasado 24 de abril, hoy iniciamos la primera mesa provincial aquí en Albacete y es replicar a escala provincial todos los agentes alrededor de todo el problema del conejo de monte y todas las administraciones implicadas. Lo que venimos hoy es, les vamos a contar un poco las medidas que ya hemos anunciado que estamos haciendo en este plan de acción, como es esos equipos de control, de refuerzo de control poblacional que tiene la Junta a través de la empresa GEACAM, son nuestros equipos de control de fauna, ¿no? Son 2 equipos ECOFA que nosotros llamamos, que vienen trabajando ya desde hace unas semanas para acá, con esos 2 equipos de hurroneros haciendo esos controles donde no podemos cazar, y también hemos dotado a nuestros agentes medioambientales de la capacidad de caza nocturna, es decir, una serie de armas de pequeño calibre y de la capacidad con visores nocturnos de poder realizar esa captura de conejos por la noche, que es donde se es más eficiente. Y también venimos a presentar pues la serie de medidas que queremos implementar en el futuro para también extender esas posibilidades de caza nocturna para otros cazadores. La 37ª edición de los premios Gran Selección Campo y Alma se celebrará el próximo 13 de mayo en Quintanar del Rey, poniendo el foco en la excelencia de nuestra industria agroalimentaria. En esta edición 2026 serán 22 los galardones reconocidos, de los que 19 serán de los considerados premios Gran Selección Campo y Alma, y también al mejor jamón serrano como entidad tradicional garantizada, elaboración tradicional garantizada, perdón. También habrá 2 distinciones especiales, una a las empresas de producción ecológica y otras a la mejor empresa de elaboración de carne de caza. También incorporamos una novedad este año, y es que los premios Gran Selección Plata y Bronce se van a ampliar a todas las categorías que se han venido realizando. Como saben, solamente habían unas pocas de ellas que reconocían el plata y el bronce, y en este caso todos los premios van a tener la consideración también de oro, plata y bronce dentro de esos premios Gran Selección. Este certamen muestra la gran diversidad de los productos de altísima calidad que ofrece el sector agroalimentario de toda Castilla-La Mancha. En este caso habrá un amplio catálogo de productos emblemáticos de nuestra región que van a ser los que van a ser reconocidos: vino, queso manchego, aceite de oliva virgen extra, miel, azafrán, nueces, berenjena, melón, ajo, cebolla, cordero manchego, pan de cruz, mazapán y jamón serrano. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha trasladado su enhorabuena a todos los premiados, que en esta ocasión no hay ningún reconocimiento para nuestra comarca. Han participado en esta edición 125 empresas y se han analizado 477 muestras. Esto supone un 30% más de participación de las empresas y prácticamente el doble de las muestras ofrecidas para participar en esta edición. Por lo tanto, consideramos que esta convocatoria ha resultado todo un éxito por el incremento que se ha producido con respecto al año anterior. Y el acuerdo con Mercosur entró en vigor el pasado 1 de mayo, tras 25 años de negociación. Pero lo ha hecho de forma provisional, aunque aún falta la ratificación completa por todos los parlamentos europeos. Este acuerdo implica la eliminación progresiva de aranceles en más del 90% del comercio entre la Unión Europea y los países que integran Mercosur, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entra en vigor el acuerdo Mercosur-Unión Europea y también es una nueva oportunidad de abrir nuevos mercados. En particular estoy pensando en el mercado de Brasil, que es un mercado muy importante para todos nosotros en relación con la venta de productos agroalimentarios y especialmente del jamón curado. Ahí hay un periodo transitorio de rebaja de aranceles, pero sobre todo lo importante es conseguir nuevas cuotas de mercado y nuevos mercados exteriores para ampliar nuestras exportaciones. Recordarán ustedes, estamos en 78.000 millones de euros en este momento, con un saldo positivo de 18.300 millones de euros. Yo creo que tenemos, y ese también es uno de los temas del este Congreso, el continuar desarrollando este sector exportador,
que tan importante es para nuestro país. Piensen ustedes que en estos momentos en valor prácticamente consumimos lo mismo en España de lo que exportamos al exterior. Somos una de las grandes potencias agroalimentarias del mundo. Yo creo que todos estamos muy orgullosos del trabajo de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y de nuestra industria agroalimentaria y nuestra distribución. Sin embargo, Asaja, una de las organizaciones agrarias más críticas con este acuerdo, denuncia que entra en vigor antes de haber sido revisado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sumado a las crisis de fertilizantes que vive el sector agrario. El campo no puede esperar, porque sin fertilizantes no hay producción y sin producción no hay alimentos. Europa está viviendo una situación totalmente excepcional. La guerra en Oriente Medio está encareciendo no solo la energía, sino también el precio de los fertilizantes. Y esto tiene una respuesta totalmente directa, y es que producir cada vez es más difícil. Toda la cadena agroalimentaria está esperando una respuesta urgente, porque no solo está en juego el campo, también está en juego la producción, los alimentos e incluso la seguridad de estos. La respuesta de la Comisión Europea es insuficiente. Y mientras tanto, ¿Europa qué hace? Realizar acuerdos con Mercosur incluso antes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Más exigencias desde aquí, más competencias desde fuera. Según los datos de la Oficina de Empleo y Formación de Castilla-La Mancha, el empleo en el sector agrario en la comarca Campos de Llín en el mes de abril aumentó en 16 personas comparado con el mes anterior, en 20 si lo comparamos con abril de 2025. Unos datos que están deslocalizados, según afirma UGT. La agricultura es un sector que aquí tiene pues un valor añadido, ¿no? Pero ha llegado un momento en que no sabemos precisamente contextualizar ni contabilizar la capacidad que tiene el sector agrícola en nuestra comarca. Con la instalación de las grandes empresas del campo de Cartagena, no sabemos ni cuántos trabajadores hay prestando servicio y echando los jornales en nuestra comarca, ni cuántas empresas están desarrollando su actividad. Lo que sí que sabemos es precisamente la actividad y la capacidad que tienen los agricultores de la zona, que se esfuerzan por hacer las cosas bien, por trabajar con la mano de obra que hay en los territorios y, desde luego, por crear riqueza en nuestra comarca con los recursos que tenemos. Y es importante decirlo, ¿no? Ese convenio del campo, pues finalmente se ha firmado, empezaremos a negociar otro nuevo y, igual que las empresas obtienen beneficios, el convenio del campo pues debe también recoger el incremento de salarios como es normal y natural como el resto de sectores. En Tobarra, UPA ha celebrado unas jornadas técnicas centradas en la peritación de frutales y en la gestión eficiente del agua. Un encuentro que unió a profesionales del sector agrícola, técnicos y representantes institucionales. Es súper importante y agradecemos muchísimo que la UPA haya pensado en Tobarra para hacer este tipo de jornadas que sobre todo hablan de agua, el agua que es un bien tan escaso y que hay que repartirlo bien y hacer buen uso del agua. Así que pues muy contentos de estas jornadas, sobre todo por todo lo que está aconteciendo en nuestro municipio y mucha alegría de ver que los agricultores de nuestro pueblo están interesados por estas jornadas. Estamos muy satisfechos desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos por la respuesta que hemos tenido a esta jornada aquí en Tobarra, de agricultores sobre todo de esta comarca, ¿no? Creo que es una jornada centrando dos temas importantísimos para nosotros. Uno que es el tema del seguro agrario. Hemos tenido la oportunidad de contar con el coordinador de Agroseguro, Javier Bolso, y con algunos de los técnicos que también trabajan en las peritaciones y han podido explicar sobre campo a nuestros agricultores pues cómo funciona el seguro y sobre todo cómo funciona cuando hay un siniestro y hay una peritación, para que también entiendan cómo funciona el perito en campo y pueda comprender y analizar bien si la valoración que se le hace en el momento pues es oportuna, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha sido una jornada muy práctica y muy interesante.
y estamos ahora pues con el tema para nosotros también fundamental, que es el tema del agua. En el antiguo convento de San José de Tobarra se ha puesto el foco en la gestión eficiente del agua con la presentación del proyecto europeo de UPA Smart Green Water. Queremos dar a conocer desde nuestra UPA a nivel federal, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos Nacional, el trabajo que se está haciendo de investigación y de recopilación de datos junto con otros países como son Portugal y Francia, con 9 asociaciones en las que se quiere poner en valor el aplicar la tecnología al riego y mejorar la eficiencia de nuestros regantes y sobre todo esa tecnología que está ahí, que tenemos por suerte tecnológicamente muchísimos datos, luego trasladarlos directamente al agricultor en una herramienta fácil, concreta y que le sirva a la hora de su programación de riego y también a la hora de evaluar su sistema de riego, ¿no? En eso está trabajando nuestra organización. Y hoy va a dar a conocer pues los datos de esos trabajos. Se engloba en un programa europeo de potenciar la cohesión dentro de los estados del sur de Europa y el proyecto se llama Smart Green Water, que lo que persigue es un poco viendo las necesidades de riego de los agricultores y la escasez de agua que tenemos, que cada vez es mayor, pues se ha hecho primero un estudio con los agricultores, se ha encuestado a agricultores para ver qué necesidades tenían, qué conocimientos de digitalización y demás, para luego elaborar unas herramientas que pueden ser digitales o pueden ser herramientas en campo para intentar optimizar el recurso, ahorrar agua y mejorar la eficiencia de los riegos. Smart Green Water es un proyecto que pretende acelerar la digitalización del regadío agrícola para ahorrar agua ante la disminución de los suministros provocada por el cambio climático. El tema de la optimización de los recursos, la eficiencia, es un tema, ya no es opcional, ya no se elige, es obligatorio. Es decir, al final los agricultores van a tener que jugar con la escasez de agua. En Castilla-La Mancha y en la provincia de Albacete ya somos expertos en usar bien el recurso, pero cada vez es más necesario. Y tenemos herramientas que nos permiten hacerlo, pero los agricultores tienen que conocerlas y tienen que saber manejarlas. Desde UPA se apuesta para que todos los estamentos trabajen en la misma dirección para conseguir que se usen las herramientas para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Aquí la responsabilidad es un poco de todo el mundo, ¿vale? Los agricultores tienen la responsabilidad de aplicar las herramientas que les demos para obtener esa eficiencia y que sus cultivos sean rentables, y nuestra responsabilidad es formarlos. Hay muchas herramientas, hay mucha tecnología, hay sensores, hay drones, pero al agricultor hay que explicarle cómo se utilizan y sobre todo hay que explicarle un buen manejo de esas herramientas, ya te digo, ya pueden ser digitales o herramientas en campo. Porque si tú pones sensores en el campo pero luego no sabes utilizarlos, al final vas a tener un sensor, lo vas a tener ahí y al final un sensor que no se usa es plástico caro. Entonces hay que explicarle a los agricultores, formarlos y esa es nuestra responsabilidad, primero detectar las necesidades y luego esas necesidades llevarlas a buen término. Usando las nuevas tecnologías y estudios se podría reducir hasta la mitad del agua. Básicamente la optimización puede llegar a un 50%, incluso hay veces que más. Hay que saber sobre todo técnicas de riego, que es elegir el momento del riego, las necesidades del cultivo, cuándo aplicar el agua. Para eso tenemos las herramientas digitales que con datos que se toman en el campo, incluso con datos generales que nos dan los satélites, datos meteorológicos, previsiones, se puede optimizar el recurso y en vez de a lo mejor hacer 10 riegos al año o 20 o 50, hacer la mitad de riegos o menos de la mitad, pero regar en el momento adecuado y ese agua se va a aprovechar con una eficiencia total, o luego hay sistemas de riego que son más eficientes que otros, ¿no? Pues es un poco ver esas necesidades en función del cultivo, en función de las parcelas, en función de muchas cosas, hay muchas variables. Con una pequeña inversión se puede ahorrar mucha agua, lo que se traduce también en dinero. Un mal manejo es una inversión que al final no va a tener un retorno para el agricultor. Un buen manejo al principio requiere una inversión que tampoco es tan grande muchas veces, ¿no? Porque es mucho más caro poner un sistema de goteo en una parcela que poner unos sensores y al final un sistema digital que te diga cuándo regar y cómo regar. Pero si se hace mal, es un dinero que vas a gastar y no va a tener retorno. Si se hace bien, va a tener retorno y se va a rentabilizar y la inversión se va a amortizar en muy poquito plazo de tiempo.
Para abordar el uso eficiente del agua, los sistemas de riego y su programación, se ha contado con especialistas de la Universidad de Castilla-La Mancha y también profesionales del ámbito agroambiental. Por parte de la Universidad, del Centro Regional de Estudios del Agua, Alfonso Domínguez y Ginio, que nos van a explicar lo que la universidad está haciendo y cómo lo está trasladando directamente al agricultor en casos concretos, de explotaciones concretas, y lo que ha significado utilizar la digitalización en ahorro de agua y también de energía al paso de esos trabajos que la universidad está haciendo dentro del programa Reto Agua, que es un programa donde la Consejería de Agricultura pues colabora con el ITAP, el Instituto Agrario Provincial, y la universidad, para ese conocimiento trasladarlo a los agricultores, y creemos que es un programa muy interesante. Nosotros estamos desarrollando junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha la herramienta Reto Agua, que procede de un proyecto europeo en el cual nosotros desarrollamos una versión preliminar, y visto la relevancia que puede tener para nuestra región, lo que estamos haciendo es implementarla en todas las zonas regables de Castilla-La Mancha. Esa herramienta fundamentalmente está basada en lo que es la programación de riegos. También tiene otro módulo de fertilización del que se encargan los compañeros del ITAP, del Instituto Técnico Agronómico Provincial. Pero más allá de lo que es la programación de riegos, la ponencia que yo voy a mostrar se basa en lo que tenemos que hacer previamente. Es decir, no solamente necesitamos tener una buena herramienta que nos ayude a saber cuáles son las necesidades de riego de nuestros cultivos, cuándo aplicar el agua para ser más eficientes y para conseguir los mayores rendimientos con el menor consumo de agua, sino que además necesitamos hacer un buen manejo de nuestras instalaciones. Tienen que estar bien conservadas, tienen que estar bien mantenidas, tenemos que hacer un uso eficiente también de esa energía que necesitamos para poner el agua a disposición de los cultivos, tenemos que hacer también un mantenimiento de las instalaciones, tenemos que medir, saber cuánta agua están aplicando nuestros sistemas de riego, porque nos encontramos muchas veces en ocasiones agricultores que ni siquiera saben cuál es el volumen de agua que están aplicando sus sistemas de riego. Con lo cual, ¿qué programación de riego vamos a hacer si lo básico, que es saber cuánta agua aplica mi sistema de riego, ni siquiera lo conozco, ¿no? Reto Agua Castilla-La Mancha es una herramienta digital gratuita de apoyo a la toma de decisiones de agricultores en materia de regadío y fertilización. A raíz de ese convenio con la Junta para la herramienta de Reto Agua, pues vamos a hacer una primera parte donde pues ligeramente vamos a un poco que vean cómo se entra y un poco qué pasos te pide, y pues posteriormente pues justo aquí en la comarca de la zona de Ontur, Tobarra y demás, pues principalmente nos encontramos con cultivos leñosos. Entonces pues vamos a presentar un par de ejemplos de cultivos leñosos para que vean que pues mediante el empleo de esta herramienta pues es posible hacer un uso más eficiente del uso del agua en lugares con dotaciones tan limitadas como en la zona. La conciencia sobre el uso del agua la tenemos y también hacemos grandes esfuerzos por optimizar cada gota, aunque viviendo en una zona tan seca, cualquier herramienta de aprovechar más este recurso es muy útil. La herramienta, más que decirte cómo lo tienes que hacer, te va a ayudar a que tú hagas un reparto más eficiente del agua, tanto pues en años que por las condiciones climáticas pues tengas más lluvias y te sobre agua, la herramienta te va a ayudar a repartir ese agua, como pues en años más secos, que desgraciadamente es cada vez lo que más ocurre, donde pues en base a la dotación que tú tengas disponible en tu parcela, pues la herramienta sí que te va a ayudar a distribuir esa dotación de la forma más eficiente posible. El agua es un recurso finito, además en nuestra región todos sabemos la importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista económico, social, también medioambiental. Hay otros sectores que también necesitan el uso de este recurso, y por lo tanto creo que es un acto de responsabilidad que utilicemos el agua de la forma más eficiente posible, cuando además es la agricultura la que más agua utiliza de todos los sectores. Es verdad que nuestra región es un recurso fundamental e importantísimo, pero por eso mismo tenemos que ser los primeros en dar ejemplo en hacer un uso eficiente de los recursos. Y yo creo que en Castilla-La Mancha se hace. Tenemos unos agricultores que son grandísimos profesionales, que entienden la problemática del agua, son los primeros interesados en hacer un uso eficiente de ese recurso, porque de ahí depende la sostenibilidad tanto económica como medioambiental de sus explotaciones, y luego entiendo que el resto de los sectores también apoyamos a nuestra agricultura y por lo tanto también
también, por supuesto, desde la universidad intentamos apoyar en todo lo que podamos para mejorar el uso de este recurso. También se habla de los efectos del nuevo proceso de planificación hidrológica, donde UPA ha mostrado sus reivindicaciones y el trabajo para revertir estos futuros recortes. Queremos lanzar un mensaje desde que el sector agrario, desde los agricultores a nivel, los regantes a nivel individual y desde las comunidades de regante y SAR de riego, pues está haciendo un esfuerzo importante en el ahorro del agua. Y en este contexto, lanzar ese mensaje a las autoridades políticas en cuanto al proceso de planificación que hoy tenemos encima de la mesa y que particularmente en la demarcación del Segura pues creemos que es muy dañino para Castilla-La Mancha. Una vez más pues se crea esa discriminación territorial en un plan que elabora la propia presidencia de la Confederación y que vemos que hay un esfuerzo en resolver los problemas de otras comunidades autónomas, en resolverlo vía incluso inversiones, con una apuesta muy decidida de inversiones para resolver el problema de otros sitios y que nos deja al sureste de Albacete en una situación crítica donde nos plantea que no tenemos una alternativa viable, nos negamos a ese criterio, puesto que la cabecera del Segura genera, y en la provincia de Albacete, muchísimos de los recursos superficiales de los que se nutre la cuenca. Podríamos estar hablando entre 550 y 600 y pico, dependiendo del método de cálculo, cuando aquí en la provincia de Albacete, en todos los usos, solo utilizamos 132 hectómetros cúbicos. Creo que es una situación muy justa la que se plantea en esos documentos iniciales, en ese esquema provisional de temas importantes y que desde luego necesita de revertirse. La importancia que el regadío tiene en esta zona, en el Segura, en una zona en la que representamos aproximadamente el 25% de la superficie de la demarcación del Segura, pero que sin embargo apenas utilizamos el 7,5% de los recursos hídricos que hay, ¿no?, para el regadío, a pesar de que aquí se generan prácticamente el 75% de esos recursos, ¿no? Y en un momento en el que estamos hablando de los esquemas de temas importantes, estamos hablando del futuro en esa planificación hidrológica, queremos poner en valor la importancia que el agua tiene aquí. El agua en esta zona genera más del 25% del empleo agrícola, del empleo total de esta comarca, ¿no? Por lo tanto, el agua no es un capricho, es una necesidad vital para esta zona y sin ella, sin tener garantizado de cara al futuro el agua para mantener estos cultivos y esa generación de riqueza, estos pueblos tendrán muy difícil la continuidad. Por lo tanto, creo que todos tenemos que ir a una, reclamando de cara a esos planes hidrológicos que hay que mantener como mínimo lo que tenemos e intentar aprovechar las reservas que queden para seguir generando riqueza en nuestros pueblos. UPA trabaja con administraciones para presentar alegaciones al esquema que tienen de plazo hasta el 28 de mayo antes de movilizarse en la calle. Estamos trabajando, como bien digo, con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la Consejería de Agricultura, con la Consejería de Desarrollo Sostenible, para ahora y en un primer momento presentar las alegaciones a ese esquema provisional de temas importantes, pero desde luego este trabajo no puede parar, tiene que seguir y desde luego no descartamos el que también tengamos que llamar a la movilización para defender la defensa de un bien que es necesario para esta comarca y que no solo afecta al sector agrario. Sin el sector agrario, que hoy en algunos pueblos el 30% de las altas a la seguridad social dependen de este sector. O sea, sin este sector ya no podremos tener actividad agraria, pero va a influir muchísimo en la actividad de los pueblos y en su propio futuro. Hay una coordinación absoluta entre la Consejería de Agricultura y la Consejería de Desarrollo Sostenible. Recientemente, la semana pasada, se organizó una reunión con los regantes en la provincia de Albacete para conocer lo que los regantes quieren aportarnos para que traslademos en esas alegaciones a los esquemas de temas importantes. Sobre todo, yo creo que la idea es esa, ¿no? Hay que mantener lo que tenemos. Castilla-La Mancha utiliza muy poca agua. Hay que tener en cuenta que representamos el 15% de la superficie total de regadío de España, pero sin embargo el consumo de agua apenas es del 10%. Con menos agua regamos más, porque nuestras dotaciones son muy pequeñas. Es muy difícil
recortar, es imposible el asumir recortes en esas dotaciones tan pequeñas, y lo que los agricultores están haciendo, y hay que poner en valor, es mejorando cada día el uso del agua para ser más eficientes. Aquí a cada gota se le saca un gran rendimiento social y económico. Y hacemos una pequeña pausa para publicidad, pero no se vayan porque volvemos aquí con más Abriendo Campos. Ya volvemos.